como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Piscis. Mira, quizás a lo mejor será muy tarde ese arrepentimiento. Quizás a lo mejor después de tanto que te ignoró, ahora que espera. Ahora esperará a que tú estés en las mismas condiciones. Es que esta persona después de tanto tiempo que te ignoró, que se fue, que te abandonó, que más nunca supiste de esa persona para nada, esa persona ahora quiera regresar y crea que tú estás en las mismas condiciones como cuando él se fue, que lloraste, suplicaste, le pediste, por favor, lloraste a lágrimas amargas. ¿Se está creyendo esa persona acaso de que tú estás que el tiempo se detuvo para ti y esa persona hizo todo lo que hizo, pero para ti el tiempo quedó detenido y cuando llegó, entonces despertaste y seguiste en la lloradera esperando a esa persona como si no hubiese pasado el tiempo para ti? ¿Será eso que está esperando? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, mi querido y adorado Piscis. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cositas más. Vamos a ver qué otras cositas. Sí que te digo que primero que nada vamos a sacar una carta de el tarot bendito y vamos a ver qué mensaje para ti, para ti, para ti hay de parte de nuestro querido y adorado tarot. Es un mensaje que viene, una advertencia, un mensaje, ¿qué te digo? Un consejo, si tú lo quieres tomar, como lo quieras tomar, como te parezca, pero es algo que te dice el tarot, a ti, el tarot. Y es, wow, es como quien dice un arcano mayor. Está invertido y es el hierofante. El hierofante dice que no te calles las cosas, que si tú tienes que defender lo tuyo, lo defiendas, que tú no tienes por qué quedarte callada o callado con nada, siempre y cuando esto no genere una, una polémica muy grande, un peligro para ti, pero si tú da tu punto de vista, da tu opinión, no te dejes arrastrar para nada. Tú primero tu opinión antes que nada, da tu punto de vista, por lo menos no te quedes callado con lo que pase. A veces hay injusticias en las que uno se tiene que quedar como, no señor, usted tiene que, con todas las de la ley y con todo el respeto que se merece, tienes que hablar, decir las cosas. ¿Tienes algún problema en el trabajo? ¿Tienes algún problema en el trabajo? Y te sientes así como que te estuvieran mingoneando. Habla con tu jefe inmediato. Habla con quien tengas que hablar. Que la gente no vea que estás achicopalado o miedoso o miedosa. Enfrenta la realidad. Te están fastidiando en la escuela o te están fastidiando en la universidad, habla con quien tengas que hablar, enfrenta, ¿entiendes? Pero no te dejes, porque si no, entonces te agarran como quien dice guiñapo. En tu casa igual, con tus vecinos. Oye, las cosas son como son, hay que aclarar, con todo el respeto del mundo, eso sí, sin grosería, sin falta de respeto, pero dando tu punto de vista como debe ser, poniendo como quien dice tu dignidad y tus valores por encima de lo que sea. Y si es con esa persona del pasado o del presente que venga, o del futuro que venga, también tú hablas claro, súper claro y ya. Deja las emociones por un lado, guárdalas para otras cosas, pero a la hora de enfrentar y a la hora de hablar, lo que hay que hablar, se habla. Defender los derechos de cada quien, se habla. ¿De acuerdo? Asimismo, con respeto, eso sí, con todo el respeto, sin grosería, sin llegar a violencia, nada que ver con eso, cero con eso, sino hablar, conversar. Mira, vamos a ver, ¿tienes algún problema con alguien? Mira, te invito a un café, vámonos. Vamos a sentarnos a hablar aquí y vamos a ver cuál es el problema tuyo. Vamos a arreglarlo de una buena vez. ¿Qué es lo que pasa? Pero hablemos, hablemos. Eso es lo que te está diciendo el hierofante. Hablemos. Ok, con todo, con el pasado, con el presente, ¿tienes algún problema con tu pareja ahorita? Hablemos. Que vean que realmente tú no te vas a quedar atrás ni vas a guardarte nada. Hablemos. Hablando, mira, hablando se entiende la gente. Si en el mundo, oye bien, si en el mundo, en vez de propiciar una guerra, se propiciara el hablar, el conversar,
pero de sinceridad, de sinceridad, de sinceridad, desde el fondo, sin haber por delante intereses de ningún tipo. Mira, cómo las cosas mejorarían en la vida, cómo mejoraría el mundo, porque a Dios, no, Dios nos dio el derecho de la palabra. Ok, vamos a seguir entonces. Qué bonito, me gustó ese mensaje que te mandó el tarot, tu tarot bendito, y un arcano mayor, por cierto. Interesante. Vamos a ver qué te dice ahora tus guías. Una carta de tus guías que vienen, del guía tuyo, tuyito. Tuyito. Vamos. Tuyito. Gran suerte. La felicidad y la alegría se suben a esa gran rueda de la fortuna y te acompañan. O sea, que viene para ti, esa rueda de la fortuna está empezando a llegar a donde tú estás y te está diciendo, come on baby, bótate en la rueda de la fortuna y vamos a rodar a donde tengamos que ir. Vaya que sí. Ahora, yo preguntaría una cosa, ¿es que será muy tarde para ese arrepentimiento de ese firifiri o de esa firifiri? Porque después de tanto que te ignoró, ¿y ahora qué será lo que espera? ¿Ah? Ahora solo queda que tú también le ignores, porque pasó mucho tiempo. Aquí se ve que le estoy leyendo a alguien que tiene rato esperando por ese firifiri o por esa firifiri. Pero es que el Lenormand también habla aquí, el otro Lenormand que salen los ratones, donde aquí en esta situación hubo mucha preocupación, estrés, pérdidas, relaciones inestables, mucho gasto, no alcanzaba el gasto para nada, entonces uno se estresaba, una relación quizás obsesiva, pérdida de afecto, bla, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, definitivamente aquí hubo una salida, aquí alguien se fue. Ahora, ¿habrá futuro con esa persona? Definitivamente, esa es una buena pregunta, ¿sí? ¿Y qué tiene que decirte el amor con respecto a todo esto? ¿Ah? Tú le soltaste y ahora mira esta persona cómo realmente se está sintiendo. Ahora se siente muy sola y vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora, Lenormand, ¿qué nos dice? Hay una reunión. Fíjate, pues, hablando. ¿Te acuerdas lo que te dije del hierofante? Que hay que hablar. Pues mira, te sale una conversación, una reunión que tienes. Te sale que definitivamente sí, hay cosas que hay que hablar. Que a lo mejor es ahí donde está todo el detalle, mi querido Piscis. A lo mejor tienes algo oprimido aquí en el pecho que no lo has terminado de decir. Háblalo y te desahogas y vas a ver cómo todo va a cambiar. Mira, aquí hay un duelo, alguien que cae en duelo y yo siento y presiento que es el firifiri o la firifiri. Ay, ay, ay. Y sí, aquí hay una conversación también. Mira, pues, una conversación que hay, una reunión. Aquí este personaje va a venir a buscarte, va a venir a hablarte. Necesita hablarte y quiere preguntarte si es muy tarde para comenzar. Eso es lo primerito que te van a decir. Porque a lo mejor ahí es donde está el detalle. Ojo, habla de una vez claro. Cuando venga esa persona, di lo que tengas que decir. Y, no, perdón, esto es ahora aquí la cuarta carta. Mira, hay un regalo para ti. Vienen regalos para ti, vienen cosas buenas para ti, vienen, quizás la economía pueda estar mejorando, más temprano que tarde puede estar mejorando aquí la economía, mi querido Piscis. No te preocupes, vienen para ti cosas, alguien te va a dar un regalo, te van a hacer un regalo, te van a obsequiar algo, te van a dar quizás como una facilidad para pagar algo, también puede ser que lo logres alcanzar, que lo logres, y si viene algo que te va a encantar, que vas a sentir que de verdad te lo merecías, y a lo mejor puede ser quizás algo a pagar a cuotas, pero ahí lo tienes, ahí lo vas a disfrutar, y muchísimo, sí que te lo digo. Vamos pues, entonces, será muy tarde para esa persona de su arrepentimiento, después de tanto que te ignoró. Ahora será ¿qué será lo que espera esta persona? Solo que tú le ignores, será eso. Vamos a ver entonces, tú preguntas si habrá futuro con esta persona. Vamos a verlo en resumidas cuentas de una buena vez y ya. Si hay futuro o no con esta persona o si viene alguien en especial, porque yo estoy viendo aquí una reunión de dos. Una reunión de dos. Alguien que está hablando con alguien. No sé, ¿será el nuevo? ¿Será alguien nuevo? ¿O será esa persona del pasado? Mira, esa persona pareciera ser que
perdón, quisiera terminar de desprenderse de una buena vez. No se siente como que, siente que es muy tarde, quizás. Porque han habido muchos problemas, pues, en la relación, vamos a estar claros. Una relación que de verdad se hizo un poquito, quizás, como tóxica. Y ahora esta persona realmente, mira, mira lo que te sale. Quizás a lo mejor ahora esta persona decide que lo mejor, de lo mejor es mejor dejarlo así, probablemente. Sí, no, pero mira, esta persona vuelve igual. Ay, 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 esta persona a pesar de que siente que tiene que soltar, esta persona igual va a volver. Mismo con preocupaciones, mismo que había relación inestable, pérdida de afecto, todo lo que tú quieras. Aquí había, como quien dice, cualquier cantidad de cosas. Nos faltamos los respetos como debe ser, pero igual esta persona quiere volver, ¿vale? Tú le soltaste y ahora mira a esta persona cómo se siente. No lo sea. Mira, no te veo a ti como quien dice muy enamorado, muy enamorada. Como que estás diciendo, no, esta persona no, yo no la quiero más en mi vida. No, no, yo no quiero. Aquí hay alguien nuevo. Y mira, mira esta escena. Me vas a decir qué está haciendo esta persona. Mira al hombre y mira a la mujer. Viendo para otro lado y el hombre preguntándole, explicándole, no sé qué. Y ella, entonces yo estoy viendo, puede ser ella como puede ser él, que como que por ahí no es, pareciera ser que como que no va a haber ese, mira, no, olvídate, aquí todas las cartas salieron invertidas, estoy viendo que definitivamente no hay estabilidad aquí en esta relación, esta persona se vuelve, entra en un duelo profundo y lo que viene es alguien nuevo. Así que sí que te lo digo. Para finalizar, este es el gran regalo que viene para ti. Una persona con muchísima estabilidad, ¿sabes? Y una persona que quizás a lo mejor económicamente no está mal. Digamos, no será un millonario ni un magnate, pero es una persona trabajadora y que puede quizás solventar muchas cosas. Quizás ese es el regalo que viene para ti, déjame decirte. Así que mi querido y adorado Piscis, yo no estoy viendo a esa persona del pasado como diciendo, como muy bien recibido. Esta persona, a pesar de todo, con todo y todo lo que pasó en la relación, que sabe que de verdad fue una relación tormentosa, porque vamos a estar claros, una relación tormentosa. Pero a pesar de que quisiera como soltar, esta persona quiere volver igual. No, no se aguanta. Tarde, muy tarde su arrepentimiento probablemente. Y después ahora de tanto que ignoró, ahora ya realmente para esa persona no hay amor. Ya no hay amor. Tu pozo está seco de amor. Vienen para ti conversaciones, reuniones, no hay estabilidad en esa antigua relación, en esa relación del pasado. Cae esta persona realmente en duelo porque estaba creyendo que sí, que podía volver. Pero para ti hay algo nuevo y es este firifiri que está aquí, que ahora sí viene como quien dice diferente, con mayor, con una conducta ¿cómo digo? De colaboración, como una persona que sabe dónde está, que es como un complemento, como que conoce un poquito de todo, como que a la hora de cualquier cosa te apoya. Eso es lo que hay, eso es lo que hay para ti, mi querido y adorado Piscis. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, una lectura bastante buena y una lectura en la que la clave aquí es definitivamente hablar. Y si esa persona del pasado viene y tú le dices que no, tú tendrás que explicarle todo para que esa persona también comprenda todas las cosas que sucedieron. Y si tú y finalmente igual aceptas a esta persona que venga, porque va a venir, ahí se está viendo, entonces habla, mi querido Piscis, explícale, habla lo que te dice aquí, el consejo el consejo o la advertencia que te da el tarot. Habla, no te quedes callado, callada. Di exactamente cuál es tu molestia, qué es lo que pasa, en qué podemos mejorar para que esta relación funcione. Si no, de nada sirve. Ahí te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado Piscis, y nos estamos viendo en otro próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Un besito y nos estamos viendo. Bye bye. Te quiero mucho. Mi pececito rojo. Bye bye.